Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. En esta ocasión le damos la bienvenida al psicólogo Jesús Ábalos. Hola Chucho, bienvenido nuevamente al podcast de La Media Tijera. Sergio, ¿cómo estás? Todo un gusto volver a estar aquí en tu programa, saludando a todas y a todos el día de hoy en este podcast. No, para nosotros es un placer que nos estés acompañando nuevamente después de que Chucho nos apoyara para platicar en un episodio anterior sobre la mentalidad y cómo lograr desarrollar una mentalidad ganadora, no solo en el fútbol, sino en la vida en general, y cómo pues las grandes figuras tienen esta mentalidad que parece a prueba de todo. Y hoy está nuevamente con nosotros para hablar, pues podríamos decir que de lado contrario, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de un tema pues un poquito más serio. Al principio, o siempre digo que en La Media Tijera hablamos de héroes y villanos, y hoy vamos a hablar de un villano del fútbol y de la vida, y un villano personal que ha atacado a muchas personas. Y bueno, basado en ejemplos, en cosas que han pasado en el fútbol, hoy vamos a hablar de la depresión. Porque pareciera, o siempre tenemos esta imagen de que pues el fútbol es un mundo soñado, los futbolistas ganan grandes cantidades de dinero, juegan en estadios llenos, son figuras internacionales, salen con modelos, tienen carros espectaculares. Pero claro, esa es solo una imagen y esa es solo una parte, y como lo platicábamos en ese episodio de la mentalidad, bueno, para lograr ese tipo de cosas se necesita de una mentalidad muy fuerte y se necesitan pasar muchas metas. Son muy pocos los que realmente tienen esta vida. Recordemos que no todos los futbolistas ganan cantidades estratosféricas de dinero, que muchos probablemente que hemos o somos aficionados al fútbol, en algún momento soñamos con ser futbolistas y topas con muchas barreras. La verdad es que es de admirar cualquier futbolista que es profesional, no importa el nivel al que haya llegado. Sin lugar a dudas es digno de admirarse porque logró derrotar muchas barreras de muchos tipos, y a veces estas barreras pues provocan problemas que a lo mejor tú ya traes de depresión, y bueno, pues provocan que te rompas. Y hoy vamos a platicar algunos casos, algunos de hecho son conocidos internacionales de deportistas, futbolistas en este caso, que perdieron la lucha contra la depresión. Santiago El Morro García, futbolista de Godoy Cruz, como vos bien decías, fue encontrado sin vida en la jornada de hoy hace algunas horas en su domicilio, en donde se encontraba aislado por la pandemia y en tratamiento psiquiátrico, como bien decía la placa roja de Crónica. En un mensaje a un conocido en el que anunciaba que iba a quitarse la vida, alertó a la policía, que obviamente de inmediato fue hasta su domicilio. O que en algún momento han comentado, han hecho público su problema con la depresión. Un poquito antes de empezar a grabar, estábamos hablando que sobre todo yo creo que nuestra generación, y quizá algunos todavía, les pasa que vemos estos problemas mentales como un tabú, ¿no? Que lo vemos como, no nos cuesta ningún trabajo aceptar si tenemos una gripa, una diarrea, un dolor de estómago, porque pues lo vemos como una enfermedad normal. Pero cualquier problemita que tenga que ver con la mente, una depresión, pues pareciera que nos da miedo que nos digan o nosotros mismos pensar que nos estamos volviendo locos, ¿no? Cuando pues creo que hay que empezar por derribar esas barreras de que es un problema que se puede tratar, que se debe tratar, que hay que encender las alarmas, y vemos por ahí que estamos cayendo en este tipo de situaciones, ¿no? Fíjate, Sergio, que con lo que mencionas es algo súper interesante, porque a final de cuentas el tema de las enfermedades mentales o el tema de alguna situación emocional cuesta mucho trabajo reconocerlo, y hay que entender también que quienes nos dedicamos al tema de la psicología, la psiquiatría o esta parte de la salud tanto mental, emocional, psicológica, pues somos personas también. Somos personas que le invertimos a este proceso, para darle seguimiento a otra persona. Somos personas que también a veces nos podemos romper, porque la realidad es que estar acompañando a una persona y buscando que ella o él vaya encontrando a través de preguntas, a través de ejercicios, a través de lo que tú quieras, el sentido de lo que debe de hacer para que él tome su decisión, es todo un tema. Y creo que eso también
todo eso también comienza por esta idea errónea que hemos generado de tenemos que ser felices. Es que haz lo que más te gusta para que seas feliz. Tienes que ser feliz. Y estás por un lado y estás por el otro y le buscas y es que tengo que ser feliz y tengo que hacer esto. Y la verdad es que se nos ha olvidado por completo que el ser humano, y lo vuelvo a reiterar, viene al mundo a aprender a tomar decisiones. Todas las broncas que a nivel emocional tenemos son por toma de decisiones, así de sencillo. Y lo gacho es que no nos preparamos para eso, nos preparamos para justificarnos. Eso sí, el ser humano por naturaleza tiene esa facilidad de sacar la mano cuando de pronto ya hizo un reguero. Entonces empezamos a justificar las cosas. Entonces cuando una persona se encuentra en una situación vulnerable, es cuando ya de pronto dice, híjole, sí, tengo que ir con alguien a que me ayude como a tejer la bufanda mental para podérmela poner y lucirla, porque esa es otra. La situación emocional es parte de nuestra sombra. No podemos ir por la vida pensando que todo el tiempo todo va a ser luz. Imagínate que todo el tiempo estuvieras feliz, pues es irreal. Sí, o sea, la verdad es que eso es irreal, no podríamos, y entonces sí tendríamos que estar enchochados todo el tiempo, porque para poder tener esa euforia y esa energía para estar proyectando todo el tiempo una felicidad desbordada, hasta no checa. Entonces, sí, el tema psicológico es importante, y también creo que hay una parte interesante, Sergio, el sentido de vida ha cambiado mucho. A nuestros papás los educaron para ser papás, para generar una familia, para establecer como este constructo social que es la familia, la fortaleza, los pilares, lo que tú quieras. Y de pronto nos topamos ya con las nuevas generaciones y pues ese no es su objetivo, esa no es su idea, ¿no? Es más, hoy en día tengo amigos, tengo amigas que están siendo papás a los 40 años, ¿no? Cuando otros se iniciaron a los 20, 21, 22. Oye, ¿no tienes hijos? Oye, esto, oye, el otro. Porque estamos estructurados de una manera, pues a lo mejor literal a lo que dijo nuestra familia o a lo que en ese momento la sociedad dictaba. Y en el caso del fútbol es exactamente lo mismo. Fíjate que son 18 equipos los que juegan en la liga. Vamos a poner el ejemplo de la Liga Mexicana, ¿no? Sí. En la Liga, ¿qué es? Guardianes. Liga Guardianes. Entonces, estamos hablando de que por equipo registras 24 jugadores, una cosita así. Sí. Entonces, si son 18, estamos hablando de que son 432 jugadores. En un México, en un país en el que somos 120 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, 432 chavos están en el sueño de cualquiera, ¿no? Van a ser futbolistas profesionales. ¿Qué ocurre? A estos chavos no se les acompaña muchas veces de la manera indicada. Se busca que rindan, ¿no? Que sean fuertes mentalmente. Pero cada chavo trae su historia y posiblemente han salido de problemas de drogadicción, problemas de abuso, problemas de violaciones, problemas de muchísimas cosas, y también otros existirán que la han llevado más tranquila, que sus papás los han ido acomodando, los han ido acompañando, les han podido dar el nutriólogo deportivo, el psicólogo deportivo, pero la realidad es que en nuestro país, pues estamos hablando de que de esos chavos son muy pocos. Y si tomamos en cuenta que de esos 432 jugadores, 400 son extranjeros, bueno, no es una bromita, 30% son extranjeros, pues ya disminuye radicalmente la posibilidad de estos jugadores que llegan. Entonces, el tema de una depresión, hoy más que nunca, está latente. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de nosotros. Estamos conectados con querer ser influencers, estamos conectados con proyectar una imagen, estamos conectados con dar de hablar de nosotros, de hacernos notar, pero hoy en día el acercamiento con nosotros mismos ha cambiado por completo y eso nos aleja, porque hemos empezado a cuestionar hasta las estructuras familiares y decir, no, yo no necesito de papá y mamá, yo tengo mis talentos, yo tengo mis habilidades y me la rifo. Pero el tema es que te estás desarmando,
O sea, ¿con quién vas a contar cuando necesites una ayuda? ¿Con una tacha? ¿Con una botella de alcohol? ¿Con Facebook? ¿Con qué te vas a vincular? O sea, ¿cuál va a ser tu red de apoyo? ¿Una llamada telefónica? Entonces, hemos pasado de esta parte del 1 a 1 a pasar a una situación, ahí sí, a distancia y virtual. En los trabajos pasa, oye, ¿checaste el correo que te mandé cuando tienes a la persona enfrente? Pues dímelo, pues aquí estás, o sea, sí. ¿Qué onda? ¿No? Bueno, no quiero que se escuche grosero, pero pues checa tu mail, editas y ya al ratito platicamos sobre esa situación. Sí, entonces, creo que en esa situación nos hemos ido alejando de nosotros. Y el futbolista, al entrar en una dinámica en donde, por más bajo sueldo que llegara a tener, supongamos que gane 20,000 pesos, 40,000 pesos, pues es una lana que le permite acceder a otro tipo de cosas que a lo mejor otros no tienen. Sí. No digo que sea bueno o que sea malo, pero esta parte del acompañar a un jugador en la parte psicológica es importante, ¿sí? Digo, no hace mucho se nos murió Maradona. O sea, es un chavo que si a lo mejor se hubiera atendido y hubiera tenido un seguimiento oportuno, posiblemente le hubiera dado otro sentido a su vida. Pero bueno, el hubiera no existe. Maradona fue quien fue y por la situación que vivió lo convirtió en lo que fue y en lo que es, pero eso no lo justifica, ¿sí? Aun cuando Maradona, y esa frase me encantó, aun cuando Maradona llegó y dijo que la pelota no se mancha, él como tal sí. Porque el futbolista o la persona está muy enfocada en su reputación, y su reputación juega mucho con lo que dicen los demás, y ahí puedes entrar en un riesgo horrible de que posiblemente lo que tú estás haciendo no le agrade a los demás. Y si tú te dedicas a intentar agradar y agradar a los demás, te puedes llegar a romper y te puedes llegar a perder. Así es. Mira, muy interesante, y ahorita que mencionaste a Diego Armando Maradona, el último documental hasta la fecha que yo he visto y que sé que hicieron de él, que lo hicieron para HBO, que de hecho se llama Diego Maradona, porque en ese documental te plantean justo lo que estás comentando, ¿no? Que había dos Diegos. Por un lado está Maradona, que era el personaje, que era ese personaje que tenía que cumplir en la cancha, que fue amigo de mafiosos italianos y no les decía que no, que se iba a la fiesta. Ese era Maradona. Y las personas cercanas que salen en el documental te dicen, es que tú conocías al Diego humano, al que no trataba de ser la gran figura, al que no veía en las canchas, al que no era el ídolo de millones, y era un ser humano maravilloso, era una persona, y no se había muerto Maradona todavía, porque pues siempre pasa, ¿no? Que dices, bueno, es que una vez que alguien fallece, es perfecto. Este documental es previo a que Maradona fallezca, y la gente que lo conoció en alguna etapa de su vida, familiares o gente cercana que tuvieron relaciones con él, te decía, era un ser humano pues bastante amable, que se preocupaba por los demás, era una persona buena, ¿no? Y Maradona, la figura, se comió a Diego. Y todos recordamos más a Maradona por sus logros, pero también por sus broncas, por sus demonios personales, porque a final de cuentas dejó que esa parte, justo lo que estás hablando, que en el ser humano como tal, y en medios como el fútbol pasa mucho, ¿no? Hay muchos personajes, como quizá José Mourinho, que también se dice que uno es el técnico bravucón, que sale y dice cosas porque es parte del juego, y otro, la persona que hay detrás, que también se le reconocen muchos detalles, muchas cosas que ha hecho, y en general, ¿no? En general, pues hay que mantener un equilibrio, y vamos a ver que esto no solo pasa con los futbolistas. Tú lo estás comentando, actualmente por las redes sociales todos creamos nuestros alter egos, o sea, todos tenemos la posibilidad de crear un personaje para Instagram, para Facebook, que no necesariamente es el real y que a veces nos come, ¿no? Que a veces estás más preocupado en ese personaje, y eso también puede acarrear a la depresión cuando tú ves que a lo mejor tu mejor amigo o tal persona está en la fiesta. Digo, ahorita estamos en cuarentena, pero aún así de repente ves gente que está en la playa y tú dices, y yo aquí encerrado, no sé, o sea, ese tipo de cosas sí nos están generando estos problemas. Volviendo un poquito al fútbol, te quiero leer y comentar algo que fue pues noticia hace poco, sobre todo porque fue hace poco y creo que va con lo que estamos platicando. El año pasado, en el 2020, en noviembre, un joven de Inglaterra, Jeremy Wisten, tenía 17 años y se suicidó después de que él pertenecía
al Manchester City, a las divisiones inferiores del Manchester City, y pues sabemos que conforme vas avanzando, vas creciendo, a veces pues no entras en planes del equipo, justo por lo que comentabas, ¿no? Muy pocos tienen cabida en un equipo, 23, 24 en un equipo de primera división, y obviamente siempre hay gente que queda fuera, ¿no? Entonces este joven, al parecer, no supo gestionar este problema, le dolió mucho que lo hayan cortado y se terminó suicidando. Jeremy Winstead era un joven futbolista de origen africano que militó en las inferiores del Manchester City y que apareciera muerto por causas que hasta el momento son un misterio. Con gran consternación, el club londinense publicó en sus redes sociales el fallecimiento del jugador de tan solo 17 años de edad. La familia del Manchester City está estremecida al enterarse del fallecimiento del exjugador de la academia, Jeremy Winstead. Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus amigos y familia. Nuestros pensamientos están con ustedes en estos difíciles momentos, fue el mensaje del club. Si bien la familia no se pronunció públicamente sobre el motivo de su muerte, una de las hipótesis planteadas por el diario AS es que podría deberse a las secuelas psicológicas que pudo haberle provocado el abandono de la entidad. Luego de 2 temporadas de militar en la academia, se decidió darlo de baja en el 2018 y al parecer nunca pudo recuperarse de ese fuerte golpe emocional. Y algo similar pasó en Argentina. Una verdadera tragedia se vive en el fútbol argentino, luego del presunto suicidio de Leandro Latorre, tras ser marginado del club Aldo Civi. Y lo mismo, ¿no? Bueno, pues el equipo simplemente llegó a un punto en que le dijo, ya no contamos con tus servicios, y tampoco supo cómo manejarlo y se terminó suicidando, ¿no? Y estamos hablando de 2 jóvenes, uno de 17, 19, que volviendo a este punto que platicábamos hace rato de soñar con ser futbolistas, muchas veces uno cuando es joven y tiene la posibilidad o quiere ser futbolista, pues sabemos que tienes que empezar a los 15, 14 prácticamente, y a veces eso implica dejar todo lo demás, ¿no? Dejar la escuela, dejar estudios, y eso te mete mucha presión, a veces hasta familiar. Tus padres obviamente se preocupan de, oye, es algo muy difícil, ¿y qué pasa si no lo logras, ¿no? Entonces a veces uno se mete tanto esa idea de, no, mi futuro, yo tengo que ser futbolista, y te enfrentas a este tipo de cosas donde puedes quedar fuera a lo mejor de un equipo, te pueden vender a otro, puede ser que no haya cabida para que sigas jugando, y si tú a esa edad, como a prácticamente adolescente, pues lo único que ves en tu futuro es el fútbol y de repente se te cierra esa puerta, pues obviamente te puede generar una depresión muy grande que te puede llevar a este tipo de problemas. ¿No es así, Chucho? Todo eso, Sergio, se da también porque vemos absolutos, queremos ver absolutos. O sea, yo voy a hacer esto y quiero llegar aquí, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que posiblemente hay una puerta aquí, pero yo quiero abrir en el muro esa puerta y estoy aferrado, o sea, está bien. Digo, hay un ejercicio en el americano en donde están con el balón y a donde mueven el balón todo el mundo se mueve, y van para el otro lado y todo el mundo se mueve. La vida no es así. O sea, puedes tener muy claro el objetivo, pero es importante transitar la vida lo más ligero que se pueda, porque hoy en día es muy complicado. Sí. Insisto, para nuestros papás estaba mucho más fácil porque era como muy clarito, ya sabías a qué ibas, qué tenías que hacer y ya. De hecho, a nosotros como generación, como esta generación de hijos, pues luego nos cuesta trabajo hasta negociar con nuestros papás, porque nuestros papás son y es así y así y así y así. Y nosotros a lo mejor ya vemos las cosas con otra apertura o con otra visión y llega a costar trabajo. Entonces, cuando nosotros vemos absolutos, se vuelve muy complicado, ¿no? El para siempre no existe. Sí. Y hablemos de una relación de pareja, hablemos de la misma juventud, hablemos de un trabajo. El para siempre no existe. Y es un tema muy complicado. O sea, tú imagínate a lo mejor la crisis en la que va a entrar, bueno, Ronaldinho, no, él no entró en esa crisis, pero no sé, un Cristiano Ronaldo, el día que se jubile, ¿tú sabes lo que va a implicar para él entender que está envejeciendo? Bueno, más bien, que ya envejeció. Un Messi, o sea, ¿quién lo va a sustituir? Sabe, ¿no? Que ahorita es como que el tema, ¿quién va
¿quién va a sustituir a estas personas? Que fue lo mismo que ocurrió con Maradona cuando él se retiró. ¿Y quién va a ser la persona que sustituya a Diego Armando? Pues por ahí saldrá, no se preocupen, a lo mejor no va a ser argentino, posiblemente sea francés o posiblemente sea mexicano, no lo sé, pero estamos en ese rollo y nos cuesta trabajo entender que lo único que tenemos es el hoy, Sergio. Sí. Entonces, la especulación que tiene el ser humano, y hablando del futbolista, siempre es hacia el futuro, y hacia el futuro, y hacia el futuro. Y cuando llega esto, y cuando llega la sub-23, y cuando está en la mayor, y cuando está en esto, y cuando está en el otro, se te olvida de estar aquí. O sea, yo por ejemplo, un Giovanni Dos Santos se perdió. Sí. O sea, era un chavo con un talento increíble y se perdió. Sí. Digo, hoy es campeón de a gratis, pero es un chavo que está completamente perdido porque perdió el enfoque. Y es precisamente como estas redes de apoyo que te permiten estabilizarte y generar un proyecto de vida. El proyecto de vida es algo que necesitamos sí o sí, y el proyecto te permite jugar con un plan A, con un plan B, con un plan C, ¿sale? Pero insisto, cuando jugamos con esta idea de absolutos, de totalidades, de querer controlar, de que las personas las tengas por lo que tienes y no por lo que eres, ahí es donde se vuelve muy complicado. Ahora imagínate para un chavo de 17 años y uno para 19, que de pronto han sacrificado muchas cosas y que también están los deseos ocultos de los mismos papás de que me va a sacar de pobre. Y hombre, no estoy diciendo que sea así, pero muchas veces existe esa sensación de que alguien de la familia saque a todos los demás. Y a veces no nos damos cuenta que posiblemente ese miembro de la familia que pareciera ser el más fuerte, a veces no lo es tanto, y más bien está estoico, está serio, aguanta, pero te rompes cuando no tienes ese sentido. Cuando de pronto te pierdes, tú dices, bueno, ¿y cómo para qué estoy haciendo eso? Sí. No, entonces, todo ese tipo de cuestionamientos nos llega a poner en un reflejo muy fuerte de nosotros mismos y que a veces no lo queremos ver. Así es. Ahorita voy a tomar un ejemplo que no es del fútbol, pero es de un deportista, porque justo lo que estabas comentando de cómo a veces la presión que puede venir incluso de la misma familia puede afectar. André Agassi, ya retirado, sacó un libro que se llama Open y llamó mucho la atención porque él confesó que siendo tenista profesional llegó a probar las drogas y bueno, entre otras cosas causó polémica porque jamás dio positivo, ¿no? Entonces así que, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo fue profesional y jamás le dio doping? Pero él comentó que él odia el tenis y fue uno de los mejores tenistas de la historia. Yo era súper fan de él por la imagen que proyectaba, por el rebelde, el chavo que jugaba con jeans en lugar de uniforme y bla, 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 ¿no? Pero él lo que dice es eso, que su papá, al ser inmigrante y llegar a Estados Unidos, buscó cómo podemos pues lograr el sueño americano, y que prácticamente desde los 2 años lo puso a jugar. Vio que él desde muy niño, porque el papá trabajaba en canchas de tenis en un club, y vio que de repente Agassi de chiquito le pegaba bien, ¿no? Y dijo, de aquí soy, y lo obligó a entrenar desde muy pequeño, y Agassi terminó odiando el tenis. Fue uno de los más grandes, incluso si alguien recuerda su carrera, llegó a ser número 1 y después se casó con Brooke Shields y se vino a pique, se divorció, terminó siendo el 130 y tantos del ranking y después tuvo un regreso muy impresionante. Y él comentó eso porque cayó en una profunda depresión porque hacía algo a lo que prácticamente lo habían obligado, ¿no? Él hasta la fecha dice que pues él ojalá que sus hijos no sean tenistas porque él no tiene como esta buena relación con el deporte que le dio todo, le dio fama internacional, le dio dinero, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? A veces esa presión de más, el no dejarte ser, pues puede afectarte y crearte problemas emocionales. Volviendo al fútbol y lo que comentabas, en Inglaterra, ahorita que hablábamos del caso de este chavo, exfutbolistas crearon una fundación que se llama Expro, precisamente para apoyar a los futbolistas que se retiran, porque ellos tienen el dato que el 60% de los futbolistas retirados en prácticamente un año desperdician su fortuna. Si hicieron mucho dinero, que por lo general los futbolistas suelen tener buenos sueldos, y en menos de un año se les acaba, ¿no?
y que el 30% se divorcia de su pareja, ¿no? Entre otros problemas que enfrentan, que también lo menciona esta fundación, como la depresión, porque pues imagínate, ¿no? Pasas de ser una persona muy mediática, que los niños admiran, que todo el tiempo te están tomando fotos, que pues trabajas, por así decirlo, 2-4 horas al día, pues realmente lo que entrenas y lo demás pues es tu tiempo libre, te cambian esa realidad de golpe. Obviamente pues ese cambio tan abrupto también genera depresión. Chucho, y justo platicando de esto y diferentes etapas en la vida de los futbolistas y de las personas en general, ¿cómo podemos empezar a detectar si estamos sufriendo depresión? Porque me imagino que no es de un día a otro, ¿no? O sea, como dices, así como no se puede vivir la felicidad eterna y todos los días estar contento y cantando, me imagino que tampoco un día despiertas y odias al mundo, odias tu vida, odias todo, ¿no? Me imagino que, pues como cualquier cosa, es un proceso y debe haber por ahí algunas, por así decirlo, señales de alarma o algunas características donde puedes notar, híjole, esto a lo mejor ya no es tan normal. Porque otro problema de la depresión es que solemos identificarlo con la tristeza, ¿no? Y entonces la gente te dice, pues échale ganas, pues si eres futbolista y ganas millones, ¿por qué vas a estar triste? O mira tu vida perfecta, no solo de futbolistas en general, ¿no? Pues si tienes una esposa muy linda, tienes hijos, bla, 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 ¿por qué vas a estar triste? Entonces creo que también es un problema de la depresión, que a veces lo confundimos. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a darnos cuenta si nosotros estamos cayendo en un problema de depresión o de alguna persona cercana, alguna señal que diríamos, híjole, yo creo que esto no es una tristeza nada más? Fíjate, Sergio, ahí es muy interesante, y eso es muchas veces cuando tu atención como individuo está enfocado completamente hacia afuera. Ese es lo que te decía, te dedicas a complacer a los demás. Esa parte de que, no sé, supongamos los papás que dicen, es que yo lo doy todo por ti como hijo. Sí, sí. Y al cabo te va a decir, si yo no te lo pedí. Exacto, ¿no? sí, sí. Entonces ahí viene toda esa gestión de emociones que son las que hay que acomodar, porque tanto uno como el otro tiene razón. Pues yo no te pedí que me trajeras, pues esa fue tu bronca, ¿no? Metiste gol sin portero y ya llegué. Esa ya es otra bronca, ¿no? Pero creo que en esa situación tenemos que entender que cuando una persona realmente se encuentra en un proceso de depresión, no la tiene fácil. Lo peor que le podemos decir es, échale ganas, porque sí. Para mover un pie, Sergio, para levantarte de la cama, de verdad que es un logro impresionante. Muchas veces lo llegan a hacer por la familia, pero ya cuando entienden que lo deben de hacer por ello, las cosas cambian. Fíjate, una es no dormir, que la persona pierda completamente todo el tiempo traiga la ardilla trabajando todo lo que da. Okay. 2, no se empieza a aislar también. O sea, son personas que de pronto se empiezan a retraer, empiezan a no proyectar absolutamente nada, a no decir qué es lo que les ocurre. O sea, toda esa parte es importante. No comen, ¿sí? Empiezan a dejar de ingerir alimentos. Esta parte que te mencionaba, del aislamiento, tienen cambios muy bruscos de emociones. Entonces pueden estar en un momento muy tranquilos y de pronto se les dispara. Entonces todo ese tipo de cosas son situaciones que hay que estar muy alertas, y aquí hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas. No es lo mismo un comportamiento suicida a una ideación suicida. Okay. ¿Sí? El comportamiento tú lo puedes ver, ¿no? Tú te das cuenta cuando alguien a lo mejor empieza a tener como situaciones ahí medias de crisis, y te das cuenta. Pero en el tema de una ideación suicida, que todos y todas la hemos llegado a tener, de como el TikTok, ¿no? Que sale me voy a morir, me voy a morir, sale el perrito volando y todas esas cosas. Pero posiblemente todos nosotros hemos llegado, ¿sabes qué? La neta es que ya quiero apagar la luz, estoy hasta las manitas, ya te das cuenta y le vuelves a entrar. Y dependiendo de la situación que esté viviendo la persona es diferente. Pero fíjate, en el tema de una ideación suicida, si se junta el hambre con las ganas de comer, ¿y a qué me refiero? El evento es muy fuerte y la persona tiene poca energía, se puede consumar de una manera muy rápida sin llegar a mostrar ciertas conductas.
Aunque, digo, una persona que muestra una situación de necesidad en ese sentido, te va dando migajas y tienes que estar como muy al pendiente de lo que te está dando. Pero sí hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y esto hay que cuidarlo porque no lo va a resolver un psicólogo, ¿eh? Hablar de una depresión necesita un acompañamiento psiquiátrico, y no porque esté loca la persona, no porque esté loco, sino porque su cerebro, la parte orgánica, no le está funcionando, no está teniendo los neurotransmisores que necesita para poder jugar de manera activa en lo que te da la realidad. Entonces, la realidad es que si una persona va con el psicólogo y cree que solamente con platicar ya la armó, la realidad es que no. Necesita un trabajo en donde tanto psicólogo como psiquiátrico, a veces, y de verdad lo digo, espiritual también, y no estoy hablando de ninguna religión, pero en la parte espiritual no tienes esa parte que te arrope, no te va a funcionar, ¿sí? Muchas personas creen que solamente con hablar las cosas suceden, y la realidad es que no. Porque cuando una persona se encuentra en una situación de este tipo, es porque realmente se encuentra vulnerable. Y luego tú imagínate, si esa persona pone la expectativa en la esposa, en el esposo, en el novio, en la novia, en los hijos o en las hijas, olvídate. O sea, está bien complicado, Sergio. Que en una de esas toda tu vida le hayas puesto todo el amor a tu familia y a lo mejor tenga otra pareja, te revienta el mundo. O que tus hijos de pronto te digan, yo no quiero eso, yo quiero dedicarme a tal cosa. O sea, truena toda esa expectativa con la que posiblemente creció esa persona. Entonces, aunque se escuche feo, es importante que volteemos a vernos a nosotros, a nosotras. Entendamos que lo más importante somos nosotras y somos nosotros. Solamente tenemos una vida. Una sola vida. Y entonces de pronto, no, es que yo lo hago por ti. O sea, lo estás haciendo por culpa, lo estás haciendo por qué, por compromiso. O sea, hazlo porque quieres, hazlo porque te nace, pero no lo hagas como con esta idea de pagar deudas emocionales o de pagar deudas que no te tocan. Dedícate a ti. El que tú seas papá y mamá, no quiere decir que en el momento en el que te casaste y en el momento en el que decidiste tener hijos renunciaste a tu vida. No, al contrario. En teoría debería ser como esta parte de poder negociar con la otra persona con la que estás compartiendo para poder salir adelante. Pero si nos casamos con la idea de Timbiriche, de tú y yo somos uno mismo, vamos francamente frustrados y francamente derrotados en esa parte, Sergio. Sí, y así como lo comentas, así como a veces le entregamos nuestra vida, nuestro poder, nuestro esfuerzo a otras personas, a veces incluso a los hijos, también, y volviendo al ejemplo que platicábamos, a veces se lo entregamos a una carrera, o a una profesión, o a un sueño, ¿no? Entonces, yo quiero ser futbolista, y en el momento en que ves que eso no se va a cristalizar, se te acaba, porque, como decías hace rato, no ves otra puerta, y te olvidas de la persona, de ti, que es lo más importante, más allá de una profesión, más allá de un sueño, más allá incluso lo que comentas de los hijos. A mí me gusta mucho ese ejemplo de que vivamos la vida como cuando vas en un avión y bajan las mascarillas de gas, que siempre te dicen, te la tienes que poner tú primero, porque no vas a poder ayudar a tus hijos ni a nadie más en el avión en una situación de riesgo si a ti no te llega oxígeno, ¿no? O sea, aunque quieras proteger a tu hijo, a lo mejor le estás poniendo la mascarilla y como tú no te la pusiste y no hay oxígeno, tú te vas a desmayar y el chavito entonces iba a quedar solo, ¿no? Entonces primero piensa en ti. Ahorita que platicábamos estos dos ejemplos de estos jóvenes, uno de 17, uno de 19, yo ya a mis 40 y tantos, dices, tenían 17 y 19, o sea, y a lo mejor el fútbol en segunda división, a lo mejor hasta, como dicen los famosos garroteros, ¿no? Chavos que juegan en el amateur, que les pagan una lanita y hacen otras, o sea, como que dices, híjole, tienes toda la vida por delante, pero también me regreso al Sergio de 17, 16 años, que igual en algún punto quiso ser futbolista profesional y no veía otra cosa, y sí entiendo cómo se te puede llegar a cerrar el mundo, justo por lo que comentas, ¿no? Porque le damos como todo el valor o
todo el peso de nuestra vida a algo que no somos nosotros mismos, y si esta puerta se te cierra, pues dices, pues ya no tiene sentido, porque no hay nada más para mí, ¿no? Y no es así. Sí, me parece muy importante lo que comentas, que siempre primero, aunque suene egoísta, pero es real, primero tienes que estar bien tú en lo personal, en lo mental, en todo. Y a partir de ahí, pues partimos, ¿no? A partir de que estoy bien, pues puedo lograr un sueño o no. Y la vida, como has comentado en los episodios que has estado con nosotros, son decisiones. Y en algún momento, pues una puerta se va a cerrar. Decido cuál es la siguiente que voy a intentar abrir y nos vamos para allá, ¿no? Pero si le dejamos todo el peso de nuestra vida a un sueño, a otra persona, a una situación, a un trabajo, en el momento en que eso se acaba, pues es normal que se nos acabe lo que sostiene nuestra vida, por así decirlo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, ahora que vienen las Olimpiadas de Tokio, es muy interesante cómo la expectativa en un deportista se convierte en una historia de vida. ¿Y a qué me refiero? O sea, el deporte, sea el que sea, se convierte como en historias aspiracionales, inspiradoras, de que puedes lograr muchas cosas. Y posiblemente sí. Sí. Y el deporte es como este cheque en blanco en el que se lo estás tomando al diablo y no sabes cuáles son las letras chiquitas que trae. Sí, porque a final de cuentas, un chavo de 18 años, pues ni es un adulto, ni es un niño, está queriendo ser adulto, pero todavía no tiene los elementos, y el deporte de pronto es muy engañoso, es muy celoso, tienes que sacrificar muchas cosas en los primeros 20 años de tu vida, vamos a manejarlo así con un deportista de alto rendimiento, y en donde de pronto cuando te das cuenta dices, ¿neta? ¿Y todo esto que hice como para qué fue? Sí. Michael Phelps es un claro ejemplo. Sí, pues es un cierto. chavo que lo salvó la natación, lo proyectó la natación, se perdió en la natación haciendo bucitos con humo, ¿sí? Se cerró las puertas y de pronto está con su, ¿cómo se llama? Con su escuela allá en Estados Unidos, pero se perdió. Sí. El golfista, chavo... Tiger Woods, otro chavo, o sea, que de pronto tipo Fiona era uno de día y otro de noche. Sí. O sea, tantas cosas que de pronto... Yo a veces no quisiera estar en los zapatos, y eso es importante mencionar, que la empatía no es ponerte en los zapatos del otro. Nadie sabe qué tanto le aprietan los zapatos más que la persona misma. Sí. Entonces, lo que debemos de evitar es juzgar a la persona. Pero yo a lo que voy es, ¿cuánta soledad a veces puede llegar a tener un deportista? Sí. O sea, estás solo. Posiblemente estás en la concentración y estás viendo el techo, estás encerrado en un cuarto de un hotel y... Pues hace ratito decías lo de las redes, ¿no? Ves a tus compas ahí echando relajo en una comidita o en lo que tú quieras, y tú estás viendo el techo preparándote para 90 minutos y no sabes si vas a jugar o no vas a jugar, ¿no? Entonces, es todo un tema, Sergio. O sea, la realidad es que nadie está listo. Sí. La depresión es la enfermedad del siglo XXI. O sea, está jugando chueco. El suicidio está latente a todo lo que da. Hoy en día es una herramienta que muchas personas utilizan como medio de control y también como medio de fuga. Entonces, sí necesitamos darnos la oportunidad de darnos tiempo para nosotros, encontrarnos a nosotros mismos y de hablar, ¿sí? O sea, ir buscando como el caminito que nos vaya llevando a estar con nosotros mismos. Fíjate que ahorita que mencionas eso de la soledad, voy a contar una anécdota o algo que me tocó conocer de cerca, que para que nos demos cuenta lo que a veces pasan los futbolistas y jamás lo vemos, porque vuelvo a lo mismo, nos vamos con el carro, el lujo, el ser figuras, bla, bla. Cuando estaba en Querétaro, trabajaba para un canal de televisión y cubría la sección de deportes y me tocó estar muy
cerca de Gallos Blancos en la época de Cardoso como técnico, y el delantero que era la figura del equipo era Carlos Bueno, no sé si lo recuerdan, que de hecho él jugó en la Real Sociedad con Griezmann, y Griezmann ha confesado que él toma mate gracias a la buena relación que tenía con Carlos Bueno. Carlos Bueno vivía solo, completamente solo en Querétaro, ¿no? Tenía solamente un asistente, bueno, una persona que le ayudaba, pues ya sabes, necesito ir al súper, así como que conocía la ciudad que el equipo le había puesto, pues para que le ayudara por cualquier cosa que pudiera necesitar. Pero, bueno, teniendo este acercamiento con el equipo, que prácticamente diario lo cubríamos, pues llegas a conocerlos un poquito más, de repente a platicar cosas extra fútbol, y él nos comentaba, por ejemplo, eso, ¿no? Que él estaba solo, se había divorciado de la madre de su hijo vivía en Uruguay, de repente le hablaba, él celebraba los goles, no sé si se acuerdan, hacía un movimiento medio raro como saludando con la mano, y alguna vez nos comentó que era porque su hijo tenía un amigo que estaba en silla de ruedas, y él cuando viajaba a Uruguay jugaba con ellos fútbol, incluían al niño, y el niño, digamos, cuando metía gol así celebraba, ¿no? Le daba vueltas a su ruedita, a su sillita de ruedas, girando las ruedas. Entonces era como un homenaje para el amigo de su hijo, y obviamente un saludo para su hijo, que solo esos dos pequeños pues entendían a qué se dedicaba la celebración. Pero sí recuerdo que alguna vez, después de que nos contó este tipo de cosas que ni siquiera fueron para la tele, ¿no? Fueron, te digo, de que empiezas a verlos diario, pues ellos también, como no tienen nadie más con quien platicar, pues de repente se abren con los periodistas, con los reporteros, que son las caras que ven prácticamente todos los días. Y la verdad yo sí recuerdo que decía, híjole, qué difícil, ¿no? O sea, tu hijo en otro país, tú completamente solo. A lo mejor también él tenía una personalidad medio seria, o sea, no era tan expresivo. No me lo imaginaba como saliendo, y de hecho yo sé que no era un futbolista que se fuera al antro o que con los otros hiciera amigos. No, él cancha y su casa. Y si no tienes una fortaleza mental o no sabes lo que implica este tipo de vida, pues es muy, muy fácil que caigas en la depresión. Digo, Carlos Bueno, hasta donde sé, jamás ha tenido ese tipo de problemas, pero no todos son así. No todos tienen esta posibilidad o esta fortaleza mental. Ahorita, de hecho, te quiero leer porque hemos hablado o hemos comentado ejemplos, pues, de jóvenes o de personas, a lo mejor, o futbolistas que no son tan famosos, pero quiero retomar lo que comentabas de cómo cuando le entregas o dejas de verte a ti mismo y le entregas como el poder pues al personaje en sí, también te puede caer este problema de depresión. Y es de Gianluigi Buffon, el portero de la selección italiana, en un medio que se llama Players Tribune, que es un medio hecho por deportistas, por futbolistas, donde ellos mismos escriben artículos y de repente cuentan cosas que ellos viven. Él hizo un artículo donde comentó cuando él cayó en la depresión, y cayó en depresión siendo figura de la Juventus y de la selección italiana, o sea, en el punto más alto de su carrera, no en ejemplos como los que vimos de niños que a lo mejor se les acabó la carrera o que se termina tu carrera y te cambia, ¿no? Sino hasta en el punto más importante te puede pasar este problema. Te lo voy a leer rápido, es un pequeño artículo. Esto escribió Gianluigi Buffon. Si vives tu vida pensando solo en el fútbol, tu alma comenzará a marchitarse. Eventualmente te deprimirás tanto que ni siquiera querrás salir de tu cama. Algo de lo que comentabas tú, Chucho, de un punto de alerta, ¿no? Que se empiezan a aislar y sí, literal, no se quieren levantar. Puedes reír si quieres, pero esto te sucederá en el apogeo de tu carrera, cuando tengas todo lo que un hombre podría desear en la vida. Tendrás 26 años, serás el arquero de la Juventus y la selección italiana, tendrás dinero y respeto, la gente incluso te llamará Superman. Pero no eres un superhéroe, eres solo un hombre como cualquier otra persona. Y la verdad es que la presión de esta profesión puede convertirte en un robot. Tu rutina puede convertirse en una prisión. Vas a entrenar, vienes a casa, ves la televisión, te vas a dormir y haces lo mismo al día siguiente. Ganas, pierdes, se repite y se repite y se repite. Una mañana cuando salgas de la cama para ir a entrenar, tus piernas comenzarán a temblar. Estarán tan débiles que no podrás conducir tu automóvil. Inicialmente pensarás que solo fatiga o un virus, pero luego empeorará. Todo lo que querrás hacer es dormir. Otro punto que manejaste, Chucho, que sí, de plano, las personas cuando empiezan a caer en depresión no quieren hacer otra cosa que dormir. En el entrenamiento, cada tajada se sentirá como un esfuerzo titánico. Durante 7 meses tendrás dificultades para encontrar alegría en la vida.
Pensarás, ¿cómo es esto posible? Soy una persona feliz, soy un líder nato, soy el portero de la Juventus, haciendo millones. Debo ser feliz. Es imposible estar deprimido. Lo que hablabas, ¿no? Esa presión de que también es que tienes que ser feliz, es que ¿cómo puedes estar triste? El fútbol hará un excelente trabajo al tratar de convencerte de que eres especial, pero debes recordar que no eres diferente del barman o electricista de quien serás amigo de por vida. Esto es lo que te sacará de tu depresión, sin olvidar que eres especial, pero siempre recordando que eres igual que todos los demás. Eso lo comentó, lo escribió Gianluigi Buffon, hablando pues de cómo si es posible que aún teniendo una vida soñada, puedes caer en depresión. Es que fíjate, Sergio, nosotros tenemos el privilegio, la neta, de ser vulnerables y de pronto decir, puta, hoy no me quiero levantar, hoy amanecí de malas, hoy me siento hasta las manitas, hoy no puedo, hoy no puedo con todo lo que el mundo me quiere dar, hoy no tengo ganas. Imagínate un jugador que vale una lana y que a lo mejor el presidente del club dice, ¿cómo es posible que este campeón, teniendo coche, teniendo esto, no haya podido llegar a ese balón? Sí. Porque no pueden ser vulnerables. O sea, es que esa es la parte complicada, ¿sí? Si se cansan, pues se fatigan. Si algo les duele, se vale sentir dolor, y pareciera ser que tienen que ser de piedra y aguantar vara y aguantar el bullying y el burling de cualquier persona, y tienen que aguantar, pues para eso se les paga, ¿no? Sí. Tienen que aguantar, por eso ganan tanto varo. La realidad es que no, o sea, diría alguien que a lo mejor no soy fan, pero dice que su pecho no es bodega, ¿no? Entonces, la realidad es que, ¿por qué tiene que aguantar cosas que no? O sea, ¿por qué tienes que aguantar la basura de los demás? Fíjate, y yo a lo mejor con esto cierro. El Canelo, yo soy fan del Canelo, Sergio, porque el escucharlo en las entrevistas que tiene con Faitelson, la verdad es que o sea, el Canelo termina noqueando a Faitelson. Sí, claro. En el sentido de, ¿por qué me quieren ver perder? ¿Por qué me quieren ver jodido? ¿Por qué me quieren ver? O sea, me quieren ver en la ruina. Estoy en mi mejor momento y a fuerza me quieren ver como malo. Estoy en mi mejor momento. Haga lo que haga, de todos modos no les voy a dar gusto. Sí. Entonces, esa actitud que, por ejemplo, tiene el Canelo, les brinca mucho a todos los demás, porque tiene esa visión de decir, pues es tu bronca, lo que tú digas, pues es tu bronca. El que pelea soy yo, el que gana la lana soy yo. Y me dejan el ojo morado, es a mí, y yo sabré si me tengo que poner concha nácar o a ver qué me pongo para que se me quite, ¿no? Pero es una persona constante. Es que en esta parte, la constancia en la parte deportiva es bien complicada, viejo. Bien complicada. Imagínate 20 años. Supongamos que un profesional inicia a los 20 y ya debutó y lo que tú quieras. 20 años. Estamos hablando de que durante 20 años esa persona tiene que estar a todo lo que da. O sea, estamos hablando de 7,300 días en la que la persona solamente debe de pensar fútbol, comer fútbol, vivir deporte, hacer esto, hacer el otro. Campañas, periódicos, promocionales, publicidad, neta, ¿y en qué momento tiene chance de darse tiempo para él? Porque esa es la otra, no es que yo me dejo al público, tengo que poner una buena cara y firmar todo el tiempo autógrafos. Pues espérate, pero pues también ¿dónde quedo yo? Pero volvemos a lo que te decía, es como, es un cheque que le estás, o sea, que te está dando el diablo y que no sabes cuáles son las letras chiquitas y no sabes si estás listo para vivir eso. Exacto, sí. Entonces, sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos, no manejarnos bajo esta línea de yo te entiendo, porque la neta es que no. La persona quien ha vivido o padece depresión la pasa muy mal. No va a salir solamente con terapia psicológica, no va a salir solamente con el medicamento, necesita ambos. Y bueno, tú y yo que a lo mejor hemos jugado fútbol amateur, la verdad es que a la fecha yo todavía digo, cuando a lo mejor en Nagashima o en otros cosas en donde hemos jugado, yo que he jugado en Tremec, Nagashima y otros por ahí, la verdad es que es un deleite
deleite para mí es un deleite jugar y ver a todos los demás cómo cada quien desde su trinchera arma un equipo y cómo todos sus frustraciones también las ponen en el equipo y cómo cada persona que está ahí puede representar el ángel o el demonio para ese compañero tuyo o esa compañera tuya que tienes en el equipo. Sí. Entonces, la verdad es que es todo un arte. Fíjate, hace ratito que decías de los jugadores, a mí en mi etapa de entrenador me tocó entrenar al hijo de Diego Garay. Ah, cierto, sí, jugador de Gallos y argentino. Que era jugador de Gallos Blancos y que estaba Luján y todos ellos. Y bueno, en esa época me tocó entrenar a Nico. No se me va a olvidar cómo una vez el mismo jugador se acercó conmigo y llegó y me dijo, oye, te voy a pedir un favor. No quiero que pongas a hacer abdominales a mi pibe porque se cansa. Y yo de pronto dije, ¿eso me lo está diciendo un profesional? O sea, neta, ¿eso me lo está diciendo un profesional? El chavito era el ídolo de todos los niños. Y la neta es que estaba igual de flaquito que todos y era el único que llegaba el tiro de esquina al área grande. Pero yo decía, ¿es en serio? Yo hoy en día, el chavo que ya debe de tener 20 y tantos años, ¿cómo estará gestionando el éxito de su papá, la historia de su papá y también todas estas cosas que le tocó vivir con su papá, Sergio? Sí. La verdad es que es bien complicado. Muchas veces los hijos de las figuras públicas no la pasan nada bien. Sí, no. Precisamente les toca cargar con el nombre o con la expectativa que tienen todos los demás de ellos. Vean al hijo de Julio César Chávez. O sea, el hijo de Julio es... Hijos, o sea, es complicado. No encontraría, una palabra adecuada para hablar de él. Pero escuchas hablar a Julio César Chávez de su hijo y qué complicado es. Sí. La verdad es que, y por ejemplo, el hijo de Julio César, no soy adivino, pero ese chavo tiene depresión, ¿sí? O sea, tiene una depresión y ya tiene otro tipo de cosas que va más allá de él, ¿sí? Y digo, no lo estoy afirmando, pero sus conductas que no le permiten intervenir de manera prudente en su realidad, es complicado. Y ya de ahí eso te puede llevar a encontrar puertas que no son las adecuadas. Y ya estamos hablando del alcohol, de las drogas. Y entonces ahí sí te puedes perder por completo de lo que ocurre en tu persona. Entonces sí creo que hoy en día necesitamos aprender a gestionar de mejor manera nuestra toma de decisiones, gestionar de mejor manera lo que hacemos en el día a día, precisamente para poder estar bien. Y digo, no se trata ni de hablar mal ni de hablar bien, todos estamos expuestos porque somos personas, ¿sí? Y nos duelen las cosas. Hablar de Buffon, estamos hablando de la máxima en cuestión de un portero, estamos hablando de juveniles, estamos hablando de profesionales, no la pasan bien. O sea, realmente los conductores, comentaristas, los reporteros, creo que a veces deberían de ser más empáticos y cuidar también la integridad de las personas a quienes les dan también ese trabajo. Claro, sí. Porque a final de cuentas, pues a veces destruyes la vida de una persona con un solo comentario y solamente la persona que está en esa situación sabe lo que significa vivir esa situación. Entonces, creo que necesitamos ser más conscientes, necesitamos ser más cuidadosos, no dar las cosas por hecho y ante todo cuidar la integridad de las personas. Todas y todos somos hijas e hijos y de igual manera hay otros que son papás y mamás, no la tienen fácil. Entonces creo que en esa parte debemos de ser cuidadosos, prudentes en cómo hacemos las cosas, cómo buscamos que las personas que están a nuestro alrededor se motiven y alcancen esas metas para ir dando como esos pasos de autocuidado y entender que somos ángeles que tenemos por lo regular una alita fracturada y necesitamos del otro para salir adelante. México no va a ser campeón del mundo si no tiene los 18 jugadores que necesita y que se crean para llegar a ser campeones del mundo. Pero hay que entender que esos 18 la van a tener complicada en su vida porque tienen que luchar
contra ellos mismos, contra lo que dicen los demás, contra las expectativas de que lleguen y te dicen, no vas a llegar, es malísimo, no lo vas a poder conseguir, ¿no? Sí. Y de verdad no falta el papá o la mamá que te dice, ojalá que te vaya mal, porque eres un mal hijo y porque no has estado con nosotros o sea, contra esas cosas tenemos que luchar. Entonces, imagínate si en una de esas alguna persona no podrá llegar a tocar los brazos de la depresión. Sí, fíjate que hace muy poquito tuve la oportunidad de estar en una entrevista vía Zoom con Edson Álvarez, que está en el Ajax, el exjugador del América. Y para dar un poco más de contexto, les comparto la entrevista con Edson Álvarez. Primero nos cuenta cómo vivió su etapa de juvenil antes de convertirse en profesional, después de que el Pachuca, el equipo donde inició su carrera, le dijera que no seguía en planes para el club. Muy poca gente sabe lo que es la vida futbolista. Mucha gente solo nos conoce por los partidos y obviamente es como nos vamos a conocer, pero no saben todo el medio que hay atrás, no saben las cosas difíciles que nos pasan. Y sí, muchas veces lo pensé en dejar, y más cuando tenía que viajar todos esos días a América, cuando tenía que tomar ese metrobús y ese metro 2 horas todos los días. Iba, entrenaba y tenía que regresar y no veía avances, ¿sabes? Yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, mejor me voy a dedicar a estudiar, a trabajar en el negocio familiar. No sé, pensaba muchas cosas. Yo lo anhelaba, yo quería ser futbolista, pero muchas veces no veía las cosas muy claras, ¿sabes? No veía muchos avances, y sí, muchas veces dije, ya no quiero más, no quiero seguir jugando, no vale la pena todo el sacrificio y el esfuerzo que estoy haciendo. Edson Álvarez también nos compartió cómo vivió la experiencia de anotar un autogol en el Mundial y cómo superó esta difícil prueba en su carrera deportiva. Porque de verdad yo estaba muy mal, aparte yo tenía 19 años, soy creo el tercer jugador más joven en jugar un Mundial para México, entonces fue muy difícil, no les voy a mentir, fue muy difícil el vivir eso. Aparte, súmale que todos conocemos cómo somos los mexicanos, muchas veces no pesados, que critican todo, que tiran hate por todos lados. Sí, fue muy difícil, busqué ayuda, busqué psicólogo deportivo para levantarme y darle la vuelta a la página lo antes posible, y fue así como me pude salir de eso y seguir entrenando, seguir para adelante, tratando de evitar las redes sociales, los comentarios, todo, porque yo era de entrar a ver qué me decían o qué pensaba la gente de mí. Y bueno, es normal, un chico de 19 años jugando un mundial quiere saber qué es lo que opina la gente de él, ¿no? Pero traté de evitar todo eso, dejar a un lado todo eso, enfocarme hacia adelante. Bueno, así fue, después de un año, no sé, pues pasó lo que pasó en la final y bueno, ahora estoy acá en Europa muy contento y recordando también eso como una gran experiencia. Y él decía, es que de verdad es bien difícil que me mandan mensajes en Twitter o en redes sociales donde eres un tronco, o lo ves en las redes, en los programas, que Edson Álvarez, un fracasado, bla, 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 no logra nada, ¿no? O que te dicen, sigues en el banca en el Ajax. Si la gente no sabe que yo aquí vengo a entrenar en Holanda con los dedos de los pies congelados, que la gente, los holandeses son durísimos, que no son como los latinos, que nos hablamos todo, no, o sea, cada quien te ve casi como un otro rival dentro de la cancha, aunque juegues en el mismo equipo. Pero la gente eso no lo ve, la gente no ve que me tuve que traer a mi esposa, que estaba embarazada y por problemas de papeles no podía viajar con la bebé, y yo estuve acá 6 meses solo y viendo cómo hacía para que mi familia viniera. Todo eso no lo ve y es bien fácil decir, eres un tronco, ¿no? Dice, a pesar de todo eso, yo voy a luchar por hacer lo mejor que pueda de mi carrera, y es cierto, ¿no? A veces nosotros troleamos a los futbolistas y lo que comentabas hace rato, es que ganan un montón, pues mínimo que lo desquiten y que aguanten mi crítica, ¿no? O vamos al estadio nomás a mentarles la madre o a gritarles que son malísimos, y nos olvidamos que también hay un ser humano atrás y que el fútbol es un entretenimiento y es un deporte, ¿no? Y no está tampoco para que saquemos nuestras frustraciones con las personas que se dedican a esto. Chucho, me gustaría igual nada más retomar rápidamente algo que me gustó mucho que comentabas, para todas las personas que nos están escuchando, que a lo mejor en algún momento o han sentido o sienten o conocen o
se dan cuenta de alguien que está teniendo estos síntomas de los cuales ya mencionamos, que es importante que pongamos atención. Lo que dijiste me gustó mucho, ¿no? Hay que tener un acompañamiento. Con platicarlo no se soluciona. Hay que, sí, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, y lo que comentabas, ¿no? Que no les dé miedo que el psiquiatra a lo mejor les dé pastillas o les dé un tratamiento, porque recordemos, el cerebro funciona, como decía, son conexiones neuronales, hay químicos en nuestro cerebro, así como a veces, no sé, nuestra pancita no suelta el suficiente ácido gástrico y necesitamos alguna pastillita para que nos ayude ahí a generar mejor nuestra digestión. Lo mismo pasa en el cerebro, o sea, el cerebro también de repente, pues a lo mejor nos está faltando por ahí algún químico para que el proceso mental funcione como debe, y la pastillita que el psiquiatra nos dé, siguiendo el tratamiento con un psicólogo, y como decías, a lo mejor hasta algo espiritual que también nos ayude a que nuestro cerebro esté más tranquilo y que eso ayude a que se genere mejor todo el trabajo que tiene que hacer. Es normal, no le tengan miedo, no se están volviendo locos, no es algo mal, es una enfermedad. Las enfermedades mentales o los padecimientos mentales es una enfermedad como cualquier otra. Rompan el tabú, acérquense, háblenlo, busquen tratamiento. Si ven a alguna persona cercana de su equipo de fútbol, algún compañero de trabajo, tu esposa, no sé, también platíquenlo y díganle esto, no rompan los tabús, y hay que tratarse. O sea, es una enfermedad como cualquier otra, como una gripa, como una diarrea. Así es una enfermedad mental. Hay que empezar a verlo de esta manera y acercarnos a los expertos, ¿no? Y darle seguimiento a los tratamientos. Fíjate, Sergio, y ahí a lo mejor, y ahí es donde cuesta trabajo. Me dicen, es que voy a tener que usar medicamento toda mi vida. Pues no lo sé, pero ¿y si sí? Y te va a permitir estar saludable, te va a permitir ser funcional, te va a poder permitir hacer tus cosas. Yo no creo que sea malo, ¿sabes? O sea, creo que a veces el miedo va más en función como de, es que lo voy a tener que utilizar toda la vida. Pues un diabético necesita insulina toda su vida y pues ni modo que lo niegue, ¿no? O sea, pues necesito esa situación porque yo ya no la produzco. Exacto. O sea, creo que en ocasiones necesitamos romper, como bien dices, esa parte de los tabús, esa parte de los miedos, y entender que pues, si necesito esa medicina para estar bien, pues ¿cuál es la bronca? Si un hipertenso necesita un medicamento para poder manejar la presión, pues ¿cuál es el problema? Sí. Si de pronto yo necesito una pastilla para poder estar enfocado y estar funcional y disfrutar de mi vida y disfrutar de mi familia, ¿cuál es el problema? Hay gente que dice, es que es irreal, estoy bajo los efectos del medicamento. Pues no, o sea, te está ayudando a que puedas intervenir de manera prudente con tu vida, es todo. Pero si de pronto nos empezamos a poner ahí filósofos y le empezamos a buscar, entonces sí va a ser muy complicado que puedas acceder a ese nivel de conciencia y de autocuidado que tú necesitas. Muchas gracias, Chucho, y otra vez el consejo para todos: si ustedes son jóvenes y sueñan con ser futbolistas, qué bueno, luchen por sus sueños, trabajen su mentalidad y recuerden que no es lo único en la vida, ¿no? Ese sueño puede dar pie a muchas cosas y si no se cumple, va a haber muchos sueños más que cumplir. Si a lo mejor ustedes ya pasaron esa etapa porque duele. Hace rato comentábamos eso, ¿no? Quienes tuvimos ese sueño y de repente ves, chinga, pues tengo 20 años y sigo en el amateur, yo creo que ya no se va a cumplir, y a veces sí te duele, pues ni modo, ¿no? A lo que sigue. Ahorita que hablábamos de Buffon, cuando yo estaba en la prepa, Buffon ya era portero titular del Parma, yo ya tengo 40 y tantos y Buffon sigue en la Juventus jugando fútbol, pero Buffon no ha tenido la oportunidad a lo mejor que yo he tenido de vivir en otros países, de conocer gente, la vida es un abanico de posibilidades enorme y estamos aquí, como dice Chucho, a tomar decisiones, a vivir cosas, a aprender. Entonces no se casen con una sola idea, no se casen con la idea de que voy a tener una sola persona para el resto de mi vida o que mi vida son mis hijos. Tu vida es tu vida y mientras mejor estés, más le vas a poder dar a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, a tu equipo de fútbol, a lo que sea, ¿no? Entonces aprendan a conocer, disfrutar de la vida y que literal, como decía Chucho, cuando se cierra una puerta siempre va a haber otra nueva o
otras que nos van a dar la oportunidad de vivir y conocer muchas más cosas. Chucho, ¿dónde te puede contactar la gente? Aprovechando que tú eres un experto en este tema. Si alguien necesitara terapia o platicar contigo para saber, ojalá este programa o este episodio del podcast le pueda ayudar a alguien que diga, chin, ¿sabes qué? Yo estoy teniendo esa situación o creo que voy para allá últimamente, tengo mucho sueño, no tengo ganas de levantarme. ¿Cómo te pueden contactar en redes sociales, tu teléfono, todo para que la gente se pueda acercar a ti y ojalá también si alguien tiene la necesidad de profesionales como tú, pues los podamos acercar a ellos? Muchas gracias, Sergio. Mira, mi correo electrónico es el.divan@light.com.mx. Me pueden buscar en Facebook como Jesús Manuel Ábalos, así aparezco. Uh-huh. Y también está mi número celular, que es 4421-2188-14. Estoy a sus órdenes y de verdad, no necesariamente es un tema en donde se tenga que trabajar para algo que esté mal. La realidad es que la terapia o el acompañamiento psiquiátrico, psicológico, siempre está en función de que la persona pueda recuperar su capacidad de goce. Uh-huh. Esa es la finalidad. Y si dentro de eso a veces se necesita la ayuda médica o alguien que te vaya acompañando para esa toma de decisiones, que no tengan miedo. A final de cuentas, todas y todos necesitamos de todas y de todos. Exactamente, muchas gracias, Chucho. Y bueno, ya lo escucharon, a pesar de que físicamente Chucho vive en Querétaro, bueno, una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es que ya nos podemos contactar en cualquier lugar del mundo a través de Zoom o de muchas otras vías. Así que de verdad, acérquense a Chucho, todo un profesional, y como él dice, no necesariamente porque sientan o detecten un problema, sino también para lograr nuestro máximo desarrollo mental, profesional y como personas. También eso es la parte esencial de la terapia. Y lo mismo, no rompan ese mito de que solo voy a terapia porque me siento mal. No, puedo ir a terapia o voy a terapia porque quiero desarrollar mi máximo potencial y checar ahí los puntitos negativos que de repente todos tenemos en la vida o en nuestra personalidad. Nuevamente, muchas gracias, Chucho. Cuídate mucho y ojalá pronto estemos nuevamente en otro episodio del podcast de La Media Tijera, que me está gustando mucho esto, ¿no? Que abarcamos el fútbol, pero lo aterrizamos pues en datos o en temas que tienen que ver con todo el rollo mental. En este caso, pues nos fuimos con los padecimientos o enfermedades mentales, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio. Cuídense todas y todos y pues nos estamos escuchando en La Media Tijera. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como La Media Tijera, Twitter @tijeramedia. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.